Bueno, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Bueno, buenos días a todos, alabado sea Jesucristo. El día de hoy vamos a trabajar el cálculo de una medida de posición que, como recordarán, la semana pasada yo les indiqué que eran tres medidas. Una es la medida de posición denominada cuartil. La segunda es la de los deciles y por último tenemos la de los percentiles o centiles, que eso lo vamos a ver más adelante. Con respecto a los temas, en estadística no vamos atrasados, ya que en otros años, según me están indicando, permítanme un momento, estoy recibiendo un mensaje. Eh, Muy bien, Ronnie. Fíjense que en otros años solo se llegaban a ver hasta las medidas de posición en todo lo que constaba el año. Como recordarán, hemos estado avanzando más ahora, a diferencia de cuando recibíamos un periodo de clases por semana allá en el colegio. Entonces, en lo que vamos tal vez un poquito atrasados sería en el caso de física. Eh, pero pues al menos con respecto a estadística, estos temas ustedes los van a volver a ver el próximo año. Entonces, el próximo año, primero Dios, todo esté con normalidad, van a utilizar nuevamente el libro. Así que cuiden su libro, por favor, porque dependiendo de quién les imparta la clase de estadística aplicada, vuelven a utilizar, a llenar todos los cuestionarios que tienen en el libro y a repasar estos temas. Pero como ya los estamos trabajando este año, van a tener esa ventaja de que el próximo año no les va a dificultar nada si hablamos del tema de estadística. Bueno, vamos a iniciar entonces. Eh, que esta medida de posición consta de la representación de un porcentaje. Específicamente cuando estamos refiriéndonos a los deciles, este término de deciles nos estamos refiriendo a que el conjunto de nuestros datos numéricos, es decir, de nuestra muestra, se va a dividir en 10%. Vamos a tener una especie de escala de 10%. Vamos a ir calculando de 10 en 10. Podemos realizar hasta 9 cálculos. Según podemos observar en esta gráfica, tenemos el decil 1, 2 y así sucesivamente hasta el decil 9. ¿Por qué no vamos a calcular el decil 10? Porque el decil 10 directamente va a estar representado por el último valor numérico de mi muestra. Vamos a recordar que las medidas de posición, como les reitero, van a ser tres grupos de porcentajes, así en pocas palabras. La parte teórica que sí entra en nuestro examen, recordemos que si la medida de posición lo que representa son una escala en porcentajes. ¿Cuáles van a ser? Únicamente vamos a trabajar en lo que es nuestro examen, los cuartiles. Nos dicen que en las medidas de posición podemos encontrar las siguientes. Al describir grupos de observaciones, con frecuencia se desea describir un grupo con un solo número. Son valores de distribución de datos en la que se dividen en partes iguales, es decir, en intervalos. Los más utilizados, como ya dijimos, van a ser tres variables: los cuartiles, los deciles y los percentiles. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que son los deciles. Los deciles, dice, dividen una muestra en 10 grupos iguales y cada decil acumula un 10% de estos datos. Tenemos entonces que estas medidas se van a representar comúnmente por la letra D o por la letra DA, que es el decil de una muestra. El cálculo de los deciles parte o da inicio a partir de el número del decil que yo desee calcular
Es decir, el valor de K va a ser de 1 a 9, dependiendo del decil que yo quiera calcular, ya sea el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el 9. Siempre voy a partir en lo que consta de K multiplicados por N entre 10. 10 será el valor de una constante. K va a variar dependiendo del tipo de decil que yo esté calculando y N mayúscula me va a representar la cantidad de datos de mi muestra. Vamos, vamos a resolver lo siguiente. Para esta aplicación o se le da inicio a la utilización de una medida de posición a partir del ordenamiento de unos datos. Si tenemos, por ejemplo, lo siguiente, que son cantidades numéricas que están representando, dice, notas de un examen de admisión. Pero para poder realizar este estudio, primero que nada, vamos a necesitar ordenar los datos. Siempre en cada uno de los temas de estadística que vamos a trabajar, si nos presentan un grupo de datos, no nos tienen que decir que tenemos que ordenarlos. Nosotros ya sabemos que para realizar cualquier tipo de estudio estadístico, lo primero es realizar un orden. Ya contando con lo que son el orden de estos, aquí tenemos 30 números en el primer recuadro que están desordenados y en el segundo donde ya están ordenados. Como sabemos, si un número va repitiéndose, se va a ir colocando las veces que se repitan al momento de que estemos ordenando los datos. Ya ordenados estos datos, vamos a proceder a la construcción de una tabla de frecuencias. En este caso, mi tabla de frecuencia, que ya está constituida, tenemos que en cada uno de estos intervalos, donde ya tengo a la frecuencia, si yo en este caso no contara con la frecuencia acumulada, recordarán que acá se copia el primero. Seguidamente, a la segunda frecuencia le voy a sumar 3. 8 más 3, que son 11. A 11 le voy a sumar 5, es decir, me quedan 16. 16 más 2 son 18. En el caso de 18 más 6, si no estoy mal, son 24. Si voy haciendo algo malo, ustedes me indican, por favor, ¿sí? Tengo 24. A 24 le voy a sumar 5. Esto son 29. Y a 29, una unidad que serán 30. Estoy hablando de una muestra de 30 datos. Ahora bien, la aplicación de nuestro tema va a iniciar en esta parte. Me dicen eh, que represente cuántos estudiantes alcanzaron un promedio de más del 50% de la calificación, considerando las notas de entre 45 y 88. Sería muy fácil decir si las notas iniciaran de 0 a 100, entonces yo bien podría decir en el número 50. En el número 50, si yo me posiciono, todos los que tengan más de 50 puntos para arriba van a quedar inscritos en la universidad donde se está haciendo la clasificación. Pero resulta que no tengo datos de 0 a 100 o de 1 a 100 para poder determinar con facilidad qué es el número 50, la mitad exacta de estos datos o de estos valores o de estas calificaciones. Entonces, aquí me están indicando que la nota más baja es en 45 y en 88. Y como podemos notar, en cada uno de estos intervalos hay varios estudiantes. Por consiguiente, no podemos venir y determinar cuántos van a ingresar y cuántos no van a ingresar. Vamos entonces a realizar un porcentaje que nos demuestre cuál va a ser la mitad exacta de nuestra muestra.
Recordemos que las medidas de tendencia central son tres. Una de ellas es la media aritmética. La media aritmética, recordamos que es un promedio de la totalidad de datos. La moda va a ser, en mi caso, la calificación más repetitiva. Pero si la mayoría sacó calificación baja, esto no me va a indicar que vayan a ser los estudiantes que vayan a ingresar. A diferencia de lo que es la mediana. Lo que hace la mediana en una muestra es marcarnos el 50% de dónde se posiciona. Esta medida de tendencia central sí me sirve, pero la medida de tendencia central solo me muestra el valor numérico. En cambio, esta medida de posición me va a indicar en porcentaje cuántos van a ingresar y cuántos no van a ingresar. Aquí tengo mi tabla de frecuencia. Tengo mi fórmula donde voy a ir describiendo cada una de las componentes de las variables. En primer lugar, tenemos la subunidad de decil, que la estoy representando con una letra D. K, que será una subunidad. Como tengo la intervención de K dos veces, por esa razón es que voy a realizar dos sustituciones dentro de la fórmula, dependiendo del número de decil que yo esté calculando. Tenemos también la intervención de n, donde es la cantidad de datos y siempre divididos dentro de 10. Le voy a restar la frecuencia acumulada anterior, divididos entre la frecuencia. Voy a necesitar a la amplitud del intervalo y también al límite inferior. Voy a proceder entonces inmediatamente al cálculo del decil 1. Decil 1, también en esta parte de la fórmula voy a colocar que es el decil 1. Entonces resuelvo primero que nada esto que estoy resaltando y voy a indicar que es 1 multiplicados por 30 entre 10. 1 por 30 que son 30 divididos 10. Estos serán 3 unidades. Voy a buscar 3 unidades en la frecuencia acumulada y se encuentra en la primera fila. Entonces, realizada ya la sustitución, la fórmula me pide la frecuencia acumulada anterior. ¿Cuál es el valor numérico que tengo antes de esta frecuencia acumulada? Tendrá que ser 0 porque no hay ninguna cantidad. Entonces, a 3 le voy a restar 0. Como estoy trabajando la primera fila de esta tabla, entonces la frecuencia absoluta en esta fila es de 3 unidades también. La amplitud 52 menos 44, que son 45, perdón, que son 7 unidades. Este será el intervalo. El límite inferior en esta fila son 45. Realizada ya dicha sustitución, voy a operar 3 menos 0, que siguen siendo 3, y 3 entre 3 es equivalente a una unidad. 1 multiplicados por 7 son 7 unidades, así que a esto le voy a sumar el límite inferior que son 45, dándome un valor de 52. El 10% entonces de las calificaciones obtenidas se posicionan entre 52, que efectivamente solo fueron 3 estudiantes los que representan al 10%. Este dato de la mediana, como yo ya sé que la mediana es la que me representa la mitad exacta de todas las muestras o de cualquier muestra, si tengo únicamente 51 para llegar a 64, entonces digo que la mediana no se representa con el decil 1. Voy a resolver al decil 3, quizá me quede con un mismo valor,
que la mediana. Vamos a resolver el cálculo del decil número 3. 3 nuevamente acá. 3 multiplicados por 30 son 90. Y 90 entre 10 son equivalentes a 9. Voy a buscar a 9 en qué columna o fila se vaya a posicionar dentro de la frecuencia acumulada. Y es en la segunda. En la segunda fila entonces voy a realizar cada una de las sustituciones de las variables. Tengo entonces 9 unidades y a 9 me dice la fórmula que le reste la frecuencia acumulada anterior, que en este caso son 3 unidades. Tengo hecha ya la sustitución y voy a necesitar a la frecuencia. La frecuencia está por acá, según me indica la fórmula, por supuesto. La amplitud son 7 y el límite inferior en esta fila es de 52. Voy entonces a proceder a realizar la resta. A 9, restándole 3, obtengo 6. 6 octavos multiplicados por 7 me da un valor de 5.25. Sumándoselo al límite inferior, voy a obtener 57.25. Este es el decil número 3, representa el 30%. El 30% de dichos estudiantes pues va a encontrarse o van a ser, vamos a ver, 8 más 3, 11. 11 estudiantes son los que obtuvieron entre 57 y menos de 57 puntos. Me interesa este valor numérico de la mediana, porque eso es el 50% de ellos. Como me falta para llegar, entonces voy a proceder a calcular el decil número 5. Notamos que aquí sí voy a llegar a alcanzar el 50%. Aquí tengo que concluir en algo, que el decil número 5 en cualquier muestra me representa a la mediana, que es la medida de tendencia central. La semana pasada que estuvimos en un repaso en el cual notamos que el cuartil que me representa a la mediana es el cuartil número 2, el 50%. Bueno, voy a proceder a realizar el cálculo del decil número 5. Decil 5, que es el valor de K, y 5 por 30, 5 por 3 son 15, serían 150. Y 150 divididos 10 me da un valor de 15. El número 15 lo tengo que ubicar en esta parte y tengo que se encuentra en la tercera fila. El número 15. Le voy a restar la frecuencia acumulada anterior. La anterior es 11. Divididos todo eso dentro de la frecuencia absoluta. Aquí la tengo resaltada, que es un valor de 5 unidades. La amplitud va a seguir siendo 7. El límite inferior en esta fila es 59. Resolvemos 15 menos 11, que serán 4 quintos, multiplicados por 7, obtengo un valor de 5.6. Sumándoselos a 59, he adquirido un valor de 64.6, lo que me está representando a la mediana. Entonces, como recordarán, en el decil 1 tengo 52, en el decil 3 no hice el cálculo del decil 2, hice el cálculo del decil 3 con 57.25 y el decil 5, que me está representando al 50%, el 64.5 aproximados son 65. Si yo me posiciono en la tercera fila, quedamos que un intervalo abierto va a incluir a dicho número. El corchete es un intervalo abierto. Este intervalo me está incluyendo al 59. El paréntesis es un intervalo abierto. Este intervalo no incluye el número 66, solo incluye hasta al número 65.
Entonces, si yo ya determiné que el 50% de las calificaciones que sean entre 64, o pueden ser 65, y menores que esta calificación, no van a tener entrada en esta universidad. Pero sí los que tengan arriba de el 50%. ¿Quién va a ser el 50%? 66. De 66 a 94, todos estos estudiantes van a ingresar. ¿Y cuántos son? Nos damos cuenta que en este intervalo tenemos 2, en el siguiente 6, en el siguiente 5 y 1 en el último intervalo. La conclusión es que la cantidad de estudiantes que serán admitidos son solo 14, ya que su promedio se encuentra entre 66 y 73, y a partir de 73 todos estos son más del 50% sobre la calificación, no sobre la cantidad de números, sino sobre la calificación que se obtuvieron. Y con esto finalizamos nuestro ejercicio. Karina, ¿cuánto de zona llevamos hasta el momento en estadística? ¿O alguien que recuerde cuánto tenemos de zona para estadística? Stanley. 61. 61 llevamos, correcto. Contamos con 61 puntos. Nuestra zona es de 70. Nos hacen falta 9 puntos. Aquí necesito que me trabajen el ejercicio número 2 de la serie 3, página 90. Van a realizar, vamos a ver, 3 cálculos. Aquí está. Vean pues. Necesito que utilicen esta tabla y realicen el cálculo del decil 4, el decil 5 y el decil 7. Van a realizar 3 cálculos, cada uno con 3 puntos. Son 9 puntos en total. Y con esto vamos a cerrar nuestra zona de 70 puntos. Como les recuerdo, lo pueden trabajar a computadora, lo pueden también trabajar en forma manuscrita. Y pues queda ya a discreción de ustedes. ¿Tenemos alguna duda? ¿Hasta cuándo tenemos para mandarlo? Un día antes del examen. Nuestro Bueno. examen es el día jueves. Gracias, Paulina. Nuestro examen es el día jueves dentro de 8, y es decir, el miércoles antes de medianoche. Por aquello que tengan problemas con respecto a nuestra pobreza de internet, claro, entonces pues podrán enviarlo el día del examen. Es que el internet está fallando mucho, pero es porque todos estamos conectándonos por esta vía seguramente. Bueno, no teniendo más dudas, los dejo libres para su siguiente clase. Gracias por su asistencia, que tengan un excelente día. Cualquier duda que les surja, me escriben. Bueno, Gracias, feliz día. feliz día. Muchísimas gracias, profe. Feliz día. Gracias, feliz día a todos. Nos vemos. Feliz día.